vamos a hablar de nuestro operador de Weingarten. Entonces, ¿qué ocurre con este operador? Nosotros hemos trabajado con superficie y dentro de la superficie lo último que estábamos viendo con respecto a aplicaciones era la posibilidad de definir una orientación sobre nuestra superficie. Que una orientación consistía únicamente en poder construirnos de forma adecuada un conjunto o una aplicación que me devolvía los vectores perpendiculares a la superficie en cada punto. Lo que pasa es que quería que esa aplicación que me devolvía los vectores perpendiculares, puestos a elegir, tuviesen norma 1 esos vectores y ya que es una aplicación, que hubiese un buen comportamiento de esa aplicación. Y cuando hablamos de buen comportamiento de la aplicación, hablamos de continuidad de la aplicación, por lo menos, ¿vale? Y a ese concepto le hemos llamado orientabilidad u orientación de nuestra superficie. Es decir, aquí, dada, aquí, dada una superficie M contenida en R3, que sea una superficie, no sé si pone orientable u orientada. Pues claro, cuando pones orientable es como que puede existir esa orientación y cuando dices orientada es como que ya tienes la orientación elegida. Yo siempre lo he escrito como orientable, pero bueno, a lo mejor no hace falta hacer tantas apreciaciones. Pero bueno, si tenemos esa superficie orientable, sabemos que existe una aplicación que ahí hemos llamado, creo, nu su m, de modo que ¿qué hacía? Iba de nuestra superficie M, iba a parar a R3 y a cada punto P le correspondía un vector que habíamos denotado nu su m de P, donde ¿qué propiedad tenía ese vector? Nu su m de P era un vector unitario y perpendicular a la superficie M en el punto P. Vale, ¿qué más podíamos hacer? Observemos que en realidad podemos expresar esta aplicación del siguiente modo. Esta nu su m, que va de m, en realidad me devuelve un vector, ¿verdad? ¿Vale? Un vector que tiene tres componentes. Unas componentes, si quieres, llámalas A, B, C a las componentes de ese vector, ¿verdad? Este nu su m de p. Y este vector es un vector unitario. ¿Y como es un vector unitario? Eso significa que su norma, ¿cuánto vale? 1. Y la norma del vector, quien dice norma al cuadrado. Es decir, que si yo cojo a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ¿cuánto vale eso? 1. Y hay un cierto conjunto que tiene nombre propio, que es el conjunto de todos los... Y aquí hacemos este uso de notación porque, claro, cuando hablamos de superficie trabajamos con puntos, no con vectores. Bueno, ya, a ver, interpreta el vector como su propio vector de posición del punto correspondiente. En realidad lo que estamos haciendo aquí es que tengo un punto o un vector que verifica que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a 1. ¿Qué conjunto teníamos ahí? El conjunto de todos los puntos de R3 tales que componente x al cuadrado más componente y al cuadrado más componente z al cuadrado es igual a 1. La esfera unida. La esfera unidad, esfera centrada en el 0, 0, 0 de radio 1. Y esa teníamos una notación propia
que le poníamos la notación de esfera S, y como estamos en R3, bajamos en una dimensión S2. Que es únicamente por decir, oye, realmente yo sé cuál es la imagen, ¿verdad? Yo sé que la imagen de aplicación, si tu aplicación va a R3, ya, pero si en realidad resulta que sé que siempre está contenido en S2, pues a lo mejor puedo afinar un poquito más y en lugar de decir que mi aplicación va de M a R3, pongo que la aplicación va de M a S2. Solo que aquí estamos cometiendo un ligero abuso de notación porque, bueno, no es lo mismo hablar del elemento vector que del elemento punto, pero bueno, podemos identificarlo sin ningún problema. Entonces, ahora tenemos una misma aplicación, que es nuestra aplicación campo de vectores unitarios normales, que va de M a S2. Es decir, va ahora de una superficie a otra superficie, ¿verdad? Vale, entonces, normalmente cuando estudiamos aplicaciones entre superficies, ¿cuál es el comportamiento guay de esas aplicaciones entre superficies? Es que la superficie M es una superficie que, aunque no decimos, diferenciable. Y la superficie S2 es otra superficie que el apellido que lleva siempre es superficie diferenciable. Entonces, ya que tengo una aplicación que va de una superficie diferenciable en otra superficie diferenciable, el comportamiento guay que nos gustaría tener de esa aplicación es que fuese una aplicación diferenciable también entre nuestras superficies. La pregunta es, ¿esto ocurre o no ocurre? Porque lo hemos cambiado. Entonces, ya que tenemos esta aplicación, uno podría preguntarse si es ahora NuSum una aplicación diferenciable entre ambas superficies. Hombre, ¿cómo estudiamos estas aplicaciones o este concepto de diferenciabilidad entre superficies? Nos vamos hacia abajo con las cartas, ¿verdad? Venga, pues vamos a coger las correspondientes cartas. Es decir, vamos a poner la siguiente. Observemos que si tenemos una carta, vamos a llamarla C, que sea U y A, una carta de nuestra superficie M, entonces nosotros tendríamos por aquí, ¿qué tiempo lleva sin dibujar la superficie? Aquí nuestra superficie M, teníamos por aquí nuestra carta, nuestro conjunto U, nuestra M, y vamos hacia arriba con esta aplicación phi. Y hemos dicho que ahora vamos a nuestra esfera, ¿verdad? Que la esfera pues sería... Así la puedo dibujar más o menos bonita. Más chiquitita. Perfecto. Y entonces tenemos que el modo de ir de esta superficie M a esta superficie S2 es mediante esta aplicación NuSum. Bueno, si yo estudio la composición de estas aplicaciones, ¿qué estamos obteniendo en realidad? Que tengo una aplicación que voy directamente de U a S2, ¿verdad? Y esa aplicación que va directamente de U a S2, ¿quién es? Es la composición de phi con nuestro NuSum. ¿Y esto qué nos va a proporcionar entonces? Un vector que es como perpendicular, no en M, sino en la superficie S, ¿verdad? Pero claro, es que hay dos opciones posibles. ¿Cuáles son esas dos opciones posibles? O me da el vector perpendicular que apunta hacia arriba o me da el vector perpendicular que apunta hacia abajo.
Porque nosotros ya habíamos visto cómo se obtenían vectores perpendiculares a partir de la carta, ¿verdad? Nosotros, vamos a poner aquí una nota, a partir de la carta C, habíamos visto cómo obtener nuestro vector nu sub m en un punto P. Que lo podemos denotar también si queríamos nu sub c en el punto P, ¿verdad? ¿Y cómo se definía este vector? Cogemos la parcial de phi respecto de u, vectorial con la parcial de phi respecto de v, todo eso dividido entre la norma de parcial de phi respecto de u por parcial de phi respecto de v. ¿Vale? Por lo tanto, en realidad, cuando hacemos esta composición, es que depende de cómo hayamos elegido la carta, ¿no? Y coloquemos los vectores. Realmente solo va a haber un cambio de signo de este vector. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que cuando estudiamos esta composición, hay dos opciones posibles. Que esto nos devuelva o bien el nu sub c o nos devuelva el menos nu sub c, dependiendo de cómo hayamos elegido los elementos de la carta. O hayamos colocado los vectores en nuestra base. Porque si tú dices, no, es que yo cojo u y v, a lo mejor el otro día cogíamos en lugar de u y v, el u representaba el ángulo de giro en el eje horizontal. Pero cuando lo denotábamos t poníamos el θ en la segunda componente. Realmente estamos cambiando de orden los vectores. Entonces cambia el signo de ese vector normal. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? Que aquí las aplicaciones que tenemos son todas aplicaciones diferenciables, ¿verdad? Porque el nu sub c, ¿quién es? Es un producto escalar, un producto vectorial de la aplicación de la parcial de phi, que es una aplicación de clase C infinito. Tenemos componentes de clase C infinito, todas las componentes son también de clase C infinito. O sea que esta aplicación no sucede es una aplicación de clase C infinito. Pues justamente que nuestra aplicación fuese diferenciable significa que la aplicación que va por debajo sea una aplicación de clase C infinito. Por lo tanto, como la aplicación que va por debajo, o bien en no sucede, o bien en menos no sucede, me da exactamente igual cuál sea la que coja, ahí obtenemos precisamente una aplicación de clase C infinito. Por lo tanto, siempre que trabajemos con esta aplicación que va de la superficie M vista dentro de la superficie S2, vamos a tener una aplicación diferenciable. Es decir, de la quina azul. Luego, la aplicación nu sub M vista como aplicación que va de la superficie M en la superficie S2 es una aplicación diferenciable. Y ahora, si sabemos que es una aplicación diferenciable, es decir, es una aplicación de la que a nosotros nos gusta trabajar entre dos superficies. Uno dice, ¿qué es lo siguiente que podemos estudiar a partir de esas dos superficies? ¿El comportamiento de qué? ¿Cuál era el elemento geométrico que asociamos a la superficie en un punto? El El plano plano tangente. tangente. Ah, pues ahora tengo una superficie M que tiene su correspondiente plano tangente. Y tengo mi superficie S2 que tendrá su correspondiente plano tangente. Pues puedo estudiar no solo cómo va la aplicación nu sub M que va de la superficie M en la superficie S2, sino podría trabajar también con la aplicación diferencial, que es la aplicación tangente que va del plano tangente de M en el plano tangente de S2. Es decir, ¿vale? Y ahora a ver qué ocurre con los correspondientes planos tangentes. Es decir, como ya tenemos un buen comportamiento de la aplicación NUSUM que va
de M en S2, podemos plantearnos qué ocurre con la aplicación tangente asociada. Es decir, la aplicación tangente era coger la tangente en un cierto punto P de, poníamos F, ahora lo hemos llamado nu sub M, que esta iba del plano tangente en el punto P de M a el plano tangente en el punto nu sub M de P de S2, ¿verdad? Claro, el problema es que entonces tengo que saber qué ocurre con un vector v flechita que yo coja del plano tangente, a dónde lo manda esta aplicación T sub P de nu sub M del v flechita. Quiero que me devuelva un vector del plano tangente de S2. La pregunta es, ¿qué aspecto tienen estos vectores del plano tangente de S2? Es decir, observemos que para que un vector, vamos a llamarlo W, esté en el plano tangente de nu sub M de P de S2, ¿qué tiene que ocurrir? Es un plano tangente, ¿verdad? Entonces todo lo que esté en el plano tangente tiene que ser perpendicular al vector de ese plano, ¿verdad? ¿Cuál es el vector de ese plano? El vector normal. Entonces, este vector W tiene que ser perpendicular al vector normal de este plano. ¿Cuál es el vector normal de este plano? Precisamente el vector nu sub M de P. Ah, pero si ese vector es perpendicular al vector normal en el punto P a la superficie M, en realidad este vector W, ¿dónde está? Aquí tenemos entonces que ese vector W pertenece a qué plano tangente. Al de la superficie M, pero en el punto P, ¿verdad? Oh, ok. Entonces, resulta que si tú coges un vector W que esté en el plano tangente de la imagen del punto P por esa aplicación nu sub M en la superficie S2, lo que estamos diciendo ahí es que el vector normal de ese plano tangente es nuestro vector nu sub M de P. Pero claro, si es el vector nu sub M de P, a lo mejor con un dibujito, si uno piensa en la esfera, 3 dimensiones, imagínate que dice, yo tengo el punto así, ¿verdad? Y tengo este punto. Ese punto sería el nu sub M de P. Y ahora, si cojo el plano tangente en ese punto, ¿cuál sigue siendo el vector normal de ese plano? El mismo vector nu sub M de P. Estamos haciendo el abuso de notación de hablar una vez del nu sub M de P como punto y otra vez del nu sub M de P como vector. Pero si tú piensas en la posición que va del origen a la superficie, si continúo, como tiene ese comportamiento radial la esfera, ¿qué ocurre? Cuando apoyo el plano tangente, justamente el vector perpendicular vuelve a ser ¿quién? El vector que va desde el origen hacia la esfera hacia afuera. ¿Se ve más o menos con el dibujo? Sí. Entonces, resulta que este plano tangente que tendríamos aquí, que este plano tangente sería el plano tangente nu sub M de P
en la esfera S2, resulta que este plano tangente tiene como vector normal al propio vector nu sub m de p. Por lo tanto, para que aquí dentro esté un vector W, tiene que ser perpendicular. Pero lo que sabíamos nosotros justamente por definición del plano tangente a la superficie M en el punto P era que ese vector W tenía que ser perpendicular al vector normal. O sea que resulta que si cojo un vector del plano tangente de la imagen, eso es un vector del plano tangente de la M. Por lo tanto, ¿cómo son esos dos espacios vectoriales? Iguales. ¿Y eso qué implica entonces? Implica que la aplicación tangente T sub P de nu sub M va de TP de M ¿a qué espacio? Sí, va al plano tangente nu sub M de P de la superficie S2, pero eso resulta que es el propio plano tangente de M en el punto P. O sea que vuelve a ir también al TP M. Y tengo una aplicación entre espacios vectoriales que va del mismo espacio en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de aplicación tengo entre estos dos espacios? Un Isomorfismo. casi. No. Todavía no tenemos garantía de biyectividad, ¿no? Endo. Sabemos que es un endomorfismo. Simplemente porque va de un espacio en sí mismo. ¿Bien hasta ahí? Sí. O sea que resulta que en este caso concreto, esta aplicación que lo único que estaba haciendo es, dado el punto correspondiente, o dado el vector del plano tangente, me devuelve justamente el vector del plano tangente, pero va a ser de nuevo un vector que está en el propio plano tangente. ¿Bien hasta ahí? Y uno dice, ¿y todo esto para qué? Ah, porque entonces esta aplicación, o una elección de esta aplicación, le vamos a poner nombre propio. Y ese nombre propio es el operador de Weingarten. Por motivos históricos, no se suele poner la aplicación TP NUSUM, sino se coge con el signo cambiado. Entonces, ya podemos ir con nuestra definición. Va a estar guay porque vamos a ver una parte de Hilbert aquí, de nuevo. A ver si nos acordamos de lo que ocurría con Hilbert. Entonces, dada nuestra superficie M NUSUM, que sea una superficie orientable, se define el operador de Weingarten o también se llama operador forma en el punto P de nuestra superficie M como el endomorfismo que hemos visto antes, pero simplemente cambia de signo. Es decir, como el endomorfismo, vamos a ponerle S sub P para indicar esa aplicación que va del plano tangente en M a también el plano tangente en el punto M y que a cada vector v flechita le hace corresponder el S sub P de v flechita que se define no como la aplicación tangente en el punto P del nu sub M aplicado al vector v flechita, sino con un signo cambiado, con el menos. ¿Vale? Ojo, aquí en realidad, ¿con qué estamos trabajando? Con la aplicación tangente. Por eso decía que esta parte no es la más sencilla porque trabajar con el operador de Weingarten es puramente trabajar con las correspondientes aplicaciones tangentes. Es decir,
teníamos que coger nuestra aplicación, la parte lineal de esa aplicación, entonces a lo mejor era un poquito coñazo tener que trabajar con esta parte lineal y tener que identificar el qué es la aplicación, con qué es la matriz de la aplicación y ser muy formales y tener mucho cuidado con identificar bien lo que es un punto, lo que es un vector y cómo hacemos todo este procedimiento. Era más tedioso que complicado. Y podíamos equivocarnos con cómo expresamos las cosas y cuándo tenemos que poner una notación de derivada, cuándo una notación de diferencial, etcétera. Salvo eso, es relativamente sencillo. Entonces, como tenemos que trabajar con la aplicación tangente, vamos a ver qué propiedades teníamos de esta aplicación tangente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto nosotros de la aplicación tangente? Nota, recordemos que de la definición de aplicación tangente teníamos que nosotros cogíamos cartas, ¿verdad? Es decir, si C, que era U, phi A, era una carta de la superficie M, de modo que, hombre, quería que contuviese a este punto P, ¿verdad? Es decir, que el P fuese el phi de U, que esto estaba en nuestro phi de U mayúscula. Entonces, ¿cómo podríamos expresar esta aplicación tangente? Nosotros sabemos que en la imagen nuestro operador de Weingarten es SP del V flechita, que en realidad esto es simplemente menos la aplicación tangente T sub P del V, del nus M aplicado al V, ¿verdad? Ojo, que en realidad, ¿quién es esta aplicación tangente? La aplicación tangente era simplemente la diferencial de nus M en P, y ahora todo esto se aplicaba al V flechita. Voy a hacer una cosa que simplemente, para que sepamos a qué corresponde cada cosa, voy a eliminar esto y voy a quitar esto para que tengamos aquí en otro color que esta aplicación tangente T sub P de nu sub M era una notación para designar a la diferencial o la derivada de la aplicación nu sub M evaluada en el punto P. ¿Vale? Y luego esa aplicación lineal le aplicamos sobre el vector v flechita. Eso había como esos dobles paréntesis y por eso se había cambiado la notación al TP de nu sub M, a poner el P abajo en lugar del P ahí en medio. Pero claro, vimos esa definición y vimos una definición mediante las diferenciales, ¿verdad? ¿Cuál era esa definición mediante las diferenciales? Que realmente esta parte morada, esto sería menos, ¿y quién sería esta parte morada únicamente? La diferencial de qué aplicación. Como lo hacíamos mediante carta, cogíamos la aplicación nu sub M, que se había compuesto con la aplicación phi, todo eso se evaluaba en un cierto punto U y se realizaba la composición con la diferencial de phi en el punto U, pero la inversa. Todo eso era la parte morada mediante cartas. Y todo eso luego se tenía que aplicar a este vector v flechita. Claro que te dices, casi nada, tiene que trabajar con la aplicación tangente mediante cartas, ¿verdad? Bueno, lo guay es que tenemos que esta D mayúscula que aparece ahí a la izquierda, esta de aquí, es la notación que tenemos de la derivada de una aplicación de varias variables. Y lo guay de esa derivada de una aplicación de varias variables es que si mi aplicación es diferenciable, había una relación de la derivada con respecto a las derivadas direccionales. Pues cuando nosotros evaluamos o calculamos la derivada direccional
a lo largo de un cierto vector W, eso era precisamente coger la derivada multiplicada escalarmente por el correspondiente vector. Oye, entonces resulta que podemos establecer una relación de esta aplicación tangente mediante las derivadas direccionales. Es decir, podemos relacionar también no sé si pone solo la parte morada, que realmente es la que nos interesa. Es decir, solo la parte morada, solo esta diferencial o derivada de aplicación NUSM en el punto P, la podemos expresar mediante la derivada direccional a lo largo de un vector W de la composición NUSM con phi en el punto U. Pero tenemos que especificar exactamente a lo largo de qué dirección. Y la dirección que cogemos es precisamente aquella que nos proporciona el vector v. Es decir, el vector v tiene que ser justamente la diferencial de phi en el punto U a lo largo o aplicada a este vector w. Esa es la relación que tenemos entre el vector v del plano tangente y el vector w que estamos cogiendo para llevarlo con la carta hacia arriba. Esto se puede poner un poquito más formal si trabajamos directamente con las cartas y con las curvas dentro de nuestra superficie. Es decir, posición. Porque realmente el modo que teníamos de trabajar justamente con esta aplicación tangente, ¿cuál era? Cogíamos una curva dentro de la superficie, de modo que íbamos cogiendo el vector tangente a la curva en el punto o por el punto por el que pasaba por esa superficie. Entonces decimos, vale, realmente el modo de trabajar con esta aplicación tangente, lo que hacíamos era seleccionar todas las posibles curvas que pasan por el punto y quedarme con los vectores tangentes o las derivadas de esas parametrizaciones que tenemos de las curvas. Bueno, pues vamos a hacerlo entonces mediante curvas. Si lo hacemos mediante curvas, es decir, dada una superficie M con su orientación no su M, que sea una superficie orientable, y C contenido en M una curva con parametrización alfa que vaya en su intervalo I en R3, tenemos que por un lado, si yo quiero estudiar la composición, ¿qué hacemos? Piensa que estamos cogiendo una curva que está sobre la superficie y luego la aplicación NUSUM está yendo de la superficie M a la superficie S2. Entonces podría irme directamente con la composición de este intervalo I directamente a S2. Es decir, la composición vamos a llamarla NUSU alfa, que se va a definir como cogemos el alfa y luego nos vamos con el NUSUM. Esta composición es una aplicación que va de I directamente ¿a dónde? Al S2. Podemos poner S2, podemos poner R3, me da exactamente igual, ¿no? Es decir, aquí voy a poner por si acaso con S2 contenido en R3. Es decir, si te fijas, esta NUSU alfa, ¿qué es en realidad? Es una parametrización de
una curva, ¿dónde? En S2. Como es una parametrización de curva en S2, la aplicación alfa es una aplicación de clase C infinito y la aplicación num_m hemos visto que es una aplicación diferenciable, luego también de clase C infinito. Luego esta composición, ¿qué le ocurre? Que es de clase C infinito, es decir, esta aplicación nu su alfa, esta parametrización, al decir parametrización es que es de clase C infinito, pero vamos a poner más claro que es algo de C infinito de I, ¿vale? Y ¿cómo obtenemos los vectores del plano tangente? Si yo cojo S y cojo un punto P, pero de mi curva, si cojo un punto P de nuestra curva, el punto se puede expresar como un ciento alfa de t, ¿verdad? Y aquí tenemos, en lugar del punto P, puedo poner el punto alfa de t. Entonces, ¿cuál es el vector del plano tangente en el punto alfa de t? El vector v flechita, ¿quién sería? El vector alfa prima de t, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo mediante la caracterización por estas curvas. ¿Y esta aplicación qué hace? La aplicación o el operador de Weingarten tiene que coger ¿el qué? Coges un vector del plano tangente en el punto P. Ah, pues lo que estamos haciendo es, hemos seleccionado la curva o una curva que pasa por ese punto P. Esa curva tiene su correspondiente parametrización alfa de t. Y entonces hay una única curva cuyo vector coincide con el vector v del plano tangente, que es lo que ya hemos visto también previamente. Siempre podíamos seleccionar esa curva adecuada. Vale, pues la curva ha sido esa curva C que tiene esta parametrización alfa. ¿Qué tengo que hacer yo? Darte un nuevo vector tangente que esté también en el plano tangente de S2, pero que coincide con el plano tangente de la superficie M, ¿verdad? Y el operador de Weingarten lo que hace es devolvernos un menos, ¿quién? La aplicación tangente, ¿verdad? ¿Y cuál es esa aplicación tangente en este caso concreto? Pues es simplemente coger el nuevo vector, ¿dónde? Tú fíjate, en la superficie M, ¿cuál es el vector tangente en el punto P, que es el punto alfa de t? El alfa prima, ¿verdad? Alfa prima. Y ahora hemos conseguido, a partir de la parametrización alfa de M, hemos cogido su vector tangente, que es el alfa prima. Tengo que irme a la superficie S2 y estudiar el plano tangente en S2, ¿verdad? ¿Tengo una parametrización de una curva en S2? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la parametrización de la curva en S2? La nu su La mu alfa. alfa. Ah, pues si tienes la curva nu su alfa en S2 con esa parametrización, ¿cuál sería el correspondiente vector tangente de esa parametrización nu su alfa? La derivada. Exactamente, lo único que tenemos es este menos por aquí. Entonces tenemos justamente que esa aplicación tangente sería el nu su alfa prima en el punto t, sea cual sea el t que cojamos de este intervalo. O sea que calcular en realidad este operador de Weingarten es relativamente sencillo cuando tenemos perfectamente identificada la curva eh, que nos proporciona o que tiene asociado ese vector del plano tangente. ¿Vale? Ok, bastante guay. Ahora bien, hemos dicho que íbamos a hablar de Hilbert, ¿verdad? Y esto no se llama la aplicación de Weingarten. No, no, no. Se llama el operador de Weingarten. Y operador nos vienen a la mente nuestras imágenes de Hilbert y los operadores es un operador lineal, ¿verdad? Pues claro, va de un espacio vectorial en un espacio vectorial. Ah, eso sí, es un operador lineal entre espacio y dimensión finita, porque va de un plano en un plano. O sea que no hay que agobiarse con espacios de Hilbert raros. Pero a los operadores le podemos poner distintos apellidos. Y
dos grandes familias de operadores que habíamos visto eran los operadores autoadjuntos y los operadores unitarios. Claro, todo eso tenía que ver con la existencia de ese operador adjunto y las propiedades que tenía el operador adjunto con respecto al operador correspondiente. Tú dices, ojo, resulta que estamos estudiando el operador de Weingarten, que ya de por sí es complicado porque tengo que ser capaz de identificar perfectamente la aplicación tangente, que no era tan inmediato, sino que ahora me tengo que plantear cuál sería el correspondiente adjunto de esa aplicación tangente. Bueno, pero resulta que el operador de Weingarten tiene muy buenas propiedades con respecto a los productos escalares que tenemos definidos en cada una de estas superficies. Y resulta que nuestro operador de Weingarten es un operador autoadjunto, es decir, podemos intercambiar el operador entre ellos y mantiene esos productos escalares. Es decir, vamos a ponerlo aquí con preposición. Y es que aquí el operador de Weingarten es un operador autoadjunto. Es decir, ¿recordamos lo que significaba operador autoadjunto? Si nosotros cogíamos el SP del V de un vector V sub 1 y queríamos realizar el producto escalar con el V sub 2, lo que nosotros queríamos hacer era llevar el SP a la derecha. Claro, si lo llevo a la derecha, lo que aparece en el otro lado es el operador adjunto. Claro, pues que sea autoadjunto significa que aparece el mismo operador. Es decir, si llevo el SP para el lado, lo que aparece aquí sería el V sub 1 con el S sub P del V sub 2. Y esto sería sea cual sea el punto P que cojamos de la superficie M y para cualesquiera vectores V sub 1 y V sub 2 que cojamos del plano tangente en el punto P. Si queremos ser un poquito más, no digo pijoli, pero bueno, ya que estamos trabajando con productos escalares y resulta que tenemos elementos del plano tangente, cuando cojo vectores del plano tangente y hago el producto escalar de esos vectores del plano tangente, eso tenía un nombre, ¿verdad? Los Era coeficientes. los coeficientes sean los elementos, pero la aplicación directamente, ¿quién sería? La primera forma fundamental. Es decir, Mm, que la primera forma fundamental era simplemente un producto escalar. Entonces, realmente, si queremos, esto lo podemos expresar como la primera forma fundamental en el punto P de los vectores S sub P de V sub 1 y el V sub 2. Y esto de aquí sería la primera forma fundamental en los vectores V sub 1 y los vectores S sub P de V sub 2. Que lo dejes con productos escalares con formas fundamentales no nos afecta, ¿vale? Lo que sí es cierto es que viendo esta reescritura que hemos tenido antes de la aplicación tangente en términos de derivadas direccionales, en la demostración de este resultado tenemos una parte que nos interesa porque hay una fórmula que nos permite expresar o elegir vectores muy concretos v 1 y v 2. Es decir, voy a poner aquí una nota. En particular, si tenemos una carta, tenemos que sea U, phi, A, carta de M, de modo que el punto P es phi de U. Y ahora, la relación que hayamos visto entre el vector v y los w es que el v sub 1 quería que fuese la diferencial del phi en el u aplicada a ese vector w1 flechita y un cierto vector v2 flechita del plano tangente que sea
la diferencial del phi en el punto P, en el punto U, pero sobre el vector W flechita, entonces, para esos productos escalares lo que estamos haciendo es que realmente podemos cambiar los V sub 1 por estas diferenciales. Y entonces lo que teníamos aquí simplemente sería que nuestro producto escalar del SP en el... Realmente me da igual en qué orden lo pongamos. Vamos a poner aquí como es simétrico el V sub 1 flechita con el SP del V2 flechita. Eso nos daría justamente el nu sub M en el punto P, pero aquí aparecería ahora la derivada direccional W2 de la derivada direccional en el W1 y tendríamos la aplicación phi en el punto U. Esa composición tenemos aquí cuando vamos intercambiando distintos vectores. Claro, esto lo hemos hecho en general, sean cuales sean los vectores v1 flechita y v2 flechita que tengamos dentro del plano tangente. ¿Cuáles son los vectores más sencillos que podemos cogernos del plano tangente? Los que nos proporciona la carta, ¿verdad? Y esos vectores del plano tangente se podían coger simplemente con las correspondientes derivadas parciales de la aplicación phi de nuestra carta. Es decir, si además consideramos los vectores v sub y flechita como la parcial de phi respecto de u sub i en un punto, voy a poner uv o u sub 1 o u sub 2, entonces obtendríamos que la derivada direccional a través de esta dirección realmente es simplemente la derivada parcial cuando cogemos esos vectores concretos. Entonces lo que teníamos aquí es simplemente que el vector parcial, lo podemos poner con cada uno, pero bueno, parcial de phi respecto de u sub j con el parcial de phi, perdón, con el SP, el SP de el parcial de phi respecto del u sub i. Aquí es que lo hemos hecho únicamente con V1 y V2, pero puedes hacer V1, V1, V2, V1, V2, V2, V1, V2. Es decir, cualquier posible combinación del V sub i con el V sub j, ¿de acuerdo? Sería simplemente cambiar el vector correspondiente por esa parcial de phi respecto de correspondiente U sub i o de correspondiente U sub j. Y nos daría entonces aquí nuestro nu sub m en el punto P, nuestro campo de vectores continuos. Y si primero derivamos respecto de la U sub i y luego derivamos respecto de la U sub j, tenemos una derivada parcial de orden 2 de la aplicación phi respecto del U sub j respecto del U sub i. ¿Vale? Y esto es para cualquiera i j igual a 1 o 2. Tampoco hay muchas más opciones. Que cojamos. Lo que sí es cierto es que esto tampoco es un coñazo desarrollarlo si queremos. Estos productos escalares los podemos expresar también en forma matricial. Entonces, en forma matricial sí es muy interesante el aspecto que tiene. Claro. ¿Cómo le ponemos a esto? ¿Qué notación le ponemos? Si llamamos C sub i j a la matriz de los coeficientes fundamentales,
fundamentales asociados a la carta anterior C, que sería nuestra U, Phi, A. Y ¿qué nombre le quieres poner? SP es un endomorfismo. Como es un endomorfismo, tiene asociada también una matriz. ¿Qué nombre le quieres poner a la matriz de ese endomorfismo? Mm, No sé. no lo quiero llamar M porque M es la superficie. Em, ¿Qué le podemos poner? Vamos a hacer una cosa bestia. Vamos a poner M sub B de SP a la matriz de SP respecto de la base canónica asociada a la carta, que sería B caligráfica, igual a la parcial de phi respecto de U1 y la parcial de phi respecto de U2. Entonces, la igualdad anterior nos dice que esta igualdad, si la hacemos con cada usu i, el usu 1 con el usu 1, el usu 1 con el usu 2, el usu 2 con el usu 1 y el usu 2 con el usu 2, lo que nos está estableciendo es una relación entre la matriz asociada a este endomorfismo y la matriz de los coeficientes fundamentales. Y lo que nos dice precisamente es que si cogemos esta matriz M sub B de SP y transpongo la matriz, ¿donde pongo el traspuesto? ¿Aquí en medio o aquí atrás? Me pone entre paréntesis, ya transpongo directamente y lo multiplicamos por la matriz de coeficientes G sub I J. Eso coincide con la matriz fundamental G sub I J, pero multiplicada ahora por la matriz de la aplicación del endomorfismo. ¿Vale? Esa es la relación que se deduce finalmente cuando hacemos las cuentas de esa igualdad de estos productos escalares. Que en términos matriciales podemos establecerlo o podemos expresarlo de este modo. Eso es lo que nos está dando esa propiedad de que el operador SP sea un operador autoadjunto. Que al intercambiarlo de sitio, transponer, nos está quedando lo mismo que teníamos al principio. ¿Vale? Y con la G sub i J realmente no hace falta transponer porque ¿qué ocurre? Que es una matriz simétrica. Vamos, que esto es una tontería, que simplemente que como el endomorfismo es autoadjunto, al transponer nos queda el mismo y cuando transpongo, cuando hacemos la transpuesta de este producto, se nos da la vuelta y se transpone cada una de esas matrices y esta G sub i J es una matriz simétrica, que es más o menos inmediato de ese modo. ¿Vale? En concreto, esto lo podemos establecer directamente como un resultado, es decir, proposición, si tenemos nuestra superficie, es decir, dada nuestra M, nu sub M, que sea una superficie orientable, se verifica que, por un lado, lo que decimos de ese comportamiento de simetría es que si tenemos cualquier base ortonormal, es decir, dada una base B, que sea base ortonormal de nuestro plano tangente T sub P de M, entonces la correspondiente aplicación o matriz respecto de esa base de la aplicación del endomorfismo de Weingarten S sub P es una matriz simétrica. ¿Vale? No solo eso, sino que
tengo un endomorfismo de álgebra lineal. ¿Hay algún concepto que hayamos estudiado asociados a endomorfismos? Que empiece por D. Di. Diagonalización. Exactamente. Era horrible. Bueno, no era horrible, era maravilloso porque todo se podía expresar súper bien. Entonces, justamente no tengo una aplicación cualquiera entre espacio y vectorial, tengo una aplicación que va de un espacio en sí mismo. Entonces, esa aplicación me puedo plantear si la matriz que tengo asociada, si de entre todas las bases puedo encontrar una cuya matriz no solo sea simétrica, sino que sea una matriz diagonal. Pues resulta que para el operador de Weingarten sí que es posible encontrar esa base, es decir, el operador de Weingarten es diagonalizable. En particular, eso significa que podemos mezclar estos 1 y 2 para decir, pues habrá una correspondiente base que haga la matriz diagonal. Y los elementos de esa correspondiente base lo llamaremos no vectores, sino autovectores. Pues lo que puedo hacer además es coger esa base de autovectores y hacerla perpendicular. También la puedes hacer de norma 1 si quieres, pero sin ningún tipo de problema, que nosotros podíamos combinar estas dos cosas y de esos autovectores simplemente pues coger unos vectores ortogonales. Oye, que si los quieres los puedes normalizar, tampoco cuesta nada hacer un paso extra y dividir entre la norma, ¿no? Pero básicamente que el último es una combinación de estos dos elementos, es decir, existen al menos, a lo mejor hay más, ¿no? Pero al menos dos. En mí me llaman vectores propios, a mí me gustan más autovectores de nuestro plano tangente, es decir, bueno, de nuestra aplicación S sub P, que son ortogonales. Ya te digo que si pones ortogonales, puedes ponerlos ortonormales sin ningún problema, más que coger la norma correspondiente y dividirlo. Lo guay de todo esto es que el operador de Weingarten, que básicamente lo único que hace es coger un vector del plano tangente y me devuelve otro vector del plano tangente de una forma muy concreta, que realmente hemos hecho todo este proceso que sería, no, en realidad es como pasar de la superficie M a nuestra esfera. En verdad de la esfera lo puedo identificar de nuevo con la superficie M, con este abuso de notación de identificar el punto con el vector y vuelta para atrás. Y en realidad con eso lo que conseguimos es construir una aplicación tangente muy concreta, que es simplemente el endomorfismo de Weingarten, que hace que tenga buenas propiedades de diagonalización y también de operador adjunto del punto de vista de la teoría de Hilbert, si queremos, porque aunque sea en espacio de dimensión infinita, no, es que estamos acostumbrados en Hilbert a trabajar con cosas de dimensión infinita, que es lo guay. Bueno, ya, pero también lo podemos aplicar aquí en nuestro caso de dimensión finita. ¿Vale?